Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osar del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios y aquí venimos encantadísimos a compartirlas contigo para su gloria. Recuerda que todo es para su gloria y hoy estoy reventada. Hoy en la peluquería hemos tenido trabajo para la gloria de Dios. El Señor es maravilloso. Entonces, si tenemos fuerza para trabajar, ¿cómo no vamos a tener fuerza para servir a Dios? Así que, de hecho, vamos a hablar de un tema impresionante para la gloria de Dios que nos ayuda a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Sabéis que siempre oramos, Señor, derrámale tu gracia, derrámale su favor, pero somos buenos administradores. Esto es lo que vamos a meditar hoy. Ayer aprendimos a que Jesús no murió en el espíritu, murió en la carne. Y esta muerte en la carne murió así para que tú y yo tengamos victoria sobre la carne. Entonces, cuando tú y yo nos sometemos a Cristo, entonces tenemos victoria sobre la carne. De esto estuvimos hablando ayer. Y hoy vamos a pasar al versículo 2, 3 y el 4. Ahí hay una enseñanza, impresionante cuando meditamos la Biblia. Aprendemos muchísimas cosas. Así que coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos allá. Te lo voy a leer en la versión de Reina Valera, pero al final te voy a leer otra, Dios habla hoy, creo que era. Y ahí habla el español que claro, tú y yo entendemos. Bueno, al menos yo. Igual tú eres que sabes más español. Entonces, pues hay algunas palabras en Reina Valera que no termino de conocer. Es un español muy fino, ¿verdad? Muy de nivel. Y Dios habla hoy y otras versiones te dejan poder entender mucho más la palabra porque es más como el lenguaje que nosotros pues hablamos. Entonces, vamos allá. Te voy a empezar así. El versículo 1, mi querido amigo, vimos ayer que decía eso. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Entonces, Cristo padeció en la carne, nosotros tenemos que armarnos con este pensamiento de que Él padeció en la carne a costa de nosotros, por nosotros. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Te invito a ir a ver la meditación que hicimos ayer. Vete a verla, que ahí impresionante todo lo que pudimos meditar ayer. Hoy vamos a pasar al versículo 2 y como te he dicho, luego te voy a leer la versión de Dios habla hoy. Y ahí es impresionante. ¿Vale? Dice así el versículo 2. Para no vivir en el tiempo que resta en la carne, el tiempo que nos resta en la carne, para no vivirlo conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que el tiempo que nos resta en la carne lo vivamos conforme a la voluntad de Dios. Esto es el versículo 2. Entonces vamos a pasar a meditar este versículo 2, mi querido amigo. Y este versículo 2 vamos a separarlo en dos partes, ¿vale? La primera parte dice para que no vivamos en lo que nos queda en la carne, lo que nos queda vivir en la carne, para que no lo vivamos conforme a la concupiscencia de los hombres, los deseos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Mi querido amigo, desde el momento que tú y yo recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y nacemos de nuevo, la naturaleza pecaminosa ya no puede seguir ejerciendo dominio sobre nosotros. No tenemos que seguir siendo mundanos y yendo a la iglesia. Dios no quiere esto. Dios no quiere que de boca seamos cristianos y nuestro corazón esté lejos de Él, como dice en la Biblia. Entonces, esto es lo que nos quiere decir ahí, que la naturaleza pecaminosa ya no puede seguir ejerciendo dominio sobre nosotros cuando decimos que hemos recibido a Cristo. Una vez recibido a Cristo, la naturaleza pecaminosa no puede seguir ejerciendo dominio sobre nosotros. La segunda parte es, sino la voluntad de Dios. Que tenemos que vivir ahora según la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la naturaleza divina ahora es la que ejerce dominio sobre nosotros. Y todo esto, mi querido amigo, ocurre en consecuencia cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz. De hecho, nunca, mi querido amigo, debemos intentar separar a Cristo de la cruz. Los dos van juntos, entonces no se puede separar a Cristo de la cruz. De lo cual, mi querido amigo, se refiere a los beneficios de la cruz que recibimos hasta el día de hoy.
Entonces, aquí vemos que recibimos beneficios cuando nos separamos a Cristo de la cruz. Y recibimos beneficios cuando somos cristianos, no solo confesados, sino que también vivimos y la naturaleza pecaminosa ya no vive en nosotros, ya no tiene dominio sobre nosotros, sino la voluntad de Dios. Por eso te voy a leer también el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17, y dice así. Escucha bien lo que dice el apóstol Pablo aquí, que el apóstol Pablo es claro. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría, escucha lo que dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabra Dios le mandó a predicar, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No vayamos a ir hablando de más. No somos nosotros los protagonistas, sino Cristo. Entonces, cuando la naturaleza la naturaleza divina ejerce sobre nosotros, le damos la gloria a Dios. Pero cuando la naturaleza pecaminosa es la que sigue ejerciendo sobre nosotros, pues ya sabes, la gloria no la vamos a llevar nosotros, pues porque vamos a querer decir, mira, esto lo hice yo, esto fue gracias a mí y tal fue gracias a mí, ¿verdad? Y esto no es así. Es lo que nos quiere decir el primer versículo, el versículo 2. Vamos a pasar al versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso es lo que hacíamos antes, mi querido amigo. Esto no puede seguir ejerciendo sobre nosotros. Y vamos a pasar a separar este versículo bíblico, este versículo 3, lo vamos a separar en dos partes. La primera parte dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Verdad? Baste ya el tiempo pasado, haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Esto, mi querido amigo, se refiere a nuestra vida antes de recibir a Cristo. Todo esto es lo que hacíamos, como te he dicho antes. Entonces, baste ya. O sea, no vale estar en Cristo y seguir haciendo las mismas prácticas y las mismas cosas. Mi querido amigo, pierde la gracia. Entonces dice, baste ya el tiempo que vivimos, ya lo hicimos, ya no lo necesitamos. Ahora la naturaleza divina es la que tiene que dominar sobre nosotros. Vamos a pasar a la segunda parte. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Vamos a pasar a meditar esta segunda parte. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Y esta segunda parte es clara. Para esto vamos a pasar directamente, ya sabes a qué libro, ¿verdad? Gálatas 5. Ahí está todo lo que tú y yo vivíamos antes y nos parecía normal. Vamos a pasar a leer, te voy a leer el libro de Gálatas 5 del 19 al 21. Dice así el libro de Gálatas, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Fornicación qué es? Dormir con los hombres que no son tu marido, dormir con las mujeres que no son tus esposas. Esto es fornicación. Luego dice inmundicia, lascivia, 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Está hablando el apóstol Pablo aquí a los Gálatas y a nosotros, ¿verdad? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya todo esto no tiene que ser parte de nosotros. Muchas veces admiro a los cristianos que dicen ser cristianos y tú miras su vida y dices, ¿qué pasó aquí? Cristo no está haciendo nada en su vida. El Espíritu Santo, ¿dónde está el cambio? Seguimos practicando las mismas cosas. Esto no puede ser así. Bueno, entonces este es el versículo bíblico, versículo 3. Ahí nos está diciendo claramente que no podemos seguir con las actitudes mundanas y llamarnos cristianos. Tiene que haber un cambio. Vamos a pasar al versículo 4. Dice así, también aquí hay una enseñanza buenísima porque te van a juzgar como decidas cambiar de vida. O sea, como decidas que la naturaleza divina gobierne tu vida y no la naturaleza pecaminosa, vas a ser juzgado. Y escucha lo que dice aquí el versículo 4. Esto es lo que nos lleva ya al versículo 4. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos
en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Eso es lo que nos pasa, eso es lo que te va a pasar. La gente no te va a entender. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Lo que nos quiere decir este versículo 4 es que los inconversos, o sea, los mundanos, no entienden por qué quieres cambiar de vida. No entienden el cambio que tú has dado. Entonces, como no entienden los motivos por los cuales los creyentes, ellos no entienden. Dicen, ¿pero qué le pasa? Es joven, ¿por qué no disfruta? Es joven, ¿por qué no se embriaga? ¿Por qué no bebe? ¿Por qué no fuma? ¿Por qué? Es joven, tiene que disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, como tú y yo también cuando estábamos en el mundo. Y cuando te ultrajan, es la mejor forma de saber que tú estás viviendo para Dios. Aunque sea doloroso, va a ser doloroso porque serás apartado de tu familia, apartado de todo el mundo te va a ver raro. Aunque sea doloroso, es la mejor forma de demostrar que tu vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque las cosas que te he leído son las que hacíamos antes. Ahora tiene que haber un cambio en nuestras vidas, mi querido amigo, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Te lo quiero leer, mira, te quiero leer 2, 3 y 4 en la versión Dios habla hoy. Me ha gustado muchísimo cuando lo he leído. Así que vamos allá. Mira, te lo voy a leer todo hasta el versículo 4. Recuerda que el tema es buenos administradores de la gracia de Dios. Vale, para ser buenos administradores de la gracia de Dios tenemos que practicar todo esto. Escucha, versículo 1 dice... Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten también ustedes igual disposición. Pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Versículo 2 dice así, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Me encanta. Versículo 3, por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos. Por mucho tiempo las hicimos. Luego dice, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Versículo 4 dice así, ahora como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ¿qué hacen? Ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Así que, mi querido amigo, te lo quería leer en esta versión para que tú entiendas. ¿Estás entendiendo, verdad? Ellos, como no entienden el cambio que Cristo está haciendo en tu vida, lo que hacen es hablar mal de ti. Por eso van a hablar mal de ti en todas partes. Bueno, es que ella es rara, ella es extrema, ella es demasiado, su forma de servir a Dios es demasiado. Bueno, yo ya lo he escuchado 4000 veces. Por eso te invito, mi querido amigo, que cuando pasa así, esto significa que de verdad te has convertido a Cristo. Que Dios te bendiga muchísimo y espero que seamos buenos administradores de la gracia de Dios, demostrando el cambio en nuestras vidas, no siguiendo la concupiscencia del mundo. O sea, ¿qué quiero decirte? Dejando que la carne siga dominando en nuestras vidas. Vamos a luchar para que la naturaleza divina sea la que domine sobre nosotros y no la naturaleza pecaminosa. Un abrazo grande y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? Hasta luego.